Bien, entonces ahora hablamos de derivadas de funciones logarítmicas. Ok. Entonces queremos determinar la derivada de la función logarítmica y igual al logaritmo de x en base a. Recuerde que el x es positivo y el a es mayor que 0 y el a es diferente de 1. Entonces, aplicando leyes de logaritmos, y igual al logaritmo de x en base a, lo podemos escribir como x igual a la y. ¿Ok? Y luego entonces derivamos implícitamente. Y el derivar implícitamente, pues la derivada de x es 1, ¿verdad? La derivada de a a la y es a a la y por el logaritmo natural de a por la derivada de y que es y'. Entonces de aquí, pues despejamos para y', despejando y'. ¿Y qué se tiene? Que y' va a ser igual a 1 sobre a a la y por el logaritmo natural de a. Pero a a la y es x, por lo tanto, este es 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Esta es la derivada, ¿verdad? Esta es la derivada de la función logaritmo, entonces. ¿Ok? Así es que ya tiene usted la derivada de la función logaritmo, que es lo que le faltaba. Entonces, esto es 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Entonces, cuando usted tiene que a es igual a e, recuerde que si a es igual a e, el logaritmo de x en base a es simplemente el logaritmo natural de x. Entonces, usando el resultado anterior, lo que obtenemos es 1 sobre x por el logaritmo natural de e, ¿verdad? Y esto es 1 sobre x simplemente. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y ahora, en forma genérica, si u depende de x, entonces la derivada del logaritmo de u en base a va a ser igual a 1 sobre u por el logaritmo natural de a por la derivada de u. ¿Okay? Y con esto, pues, hemos completado las 15 derivadas de las cuales les había venido mencionando desde que empezamos a derivar en la sección 2.7. ¿Ok? Pues nada, ya usted tiene las 15 derivadas, si es que ahora vemos ejemplos. Dice lo mismo que les mencioné cuando hablábamos de funciones trigonométricas. Si usted, en funciones trigonométricas, antes de derivar, yo les había sugerido que usted pueda aplicar las identidades trigonométricas. En logaritmos, pues igual, ¿verdad? Antes de derivar, usted debe tratar de aplicar las leyes de logaritmos. ¿Cuáles son las tres leyes básicas de logaritmos que nosotros aplicamos usualmente? Son las siguientes. Usted tiene el logaritmo en base a de un producto, digamos, de x por y. Esto lo puede expresar como el logaritmo de x en base a más el logaritmo de y en base a. Es decir, el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. El logaritmo de un cociente de x sobre y es igual a la diferencia de los logaritmos. Y esto va en las dos direcciones, ¿verdad? Y la otra propiedad que vamos a estar usando continuamente es que el logaritmo de a en base a de x elevado a la r es igual a r por el logaritmo de x en base a. ¿Ok? Esas son las tres leyes que usted va a tener presente al momento de procesar o calcular la derivada de la función logaritmo. Así es que nada, estamos listos para el primer ejemplo. Entonces, esto es nuestro u aquí, ¿verdad? Y entonces la derivada de y será igual a 1 sobre u por la derivada de u'. Pero en nuestro caso esto es 1 sobre x a la 4 menos 1 y la derivada de x a la 4 menos 1 es 4x a la 3. Y se acabó la derivada. ¿Ok? Así de simple deriva la función logaritmo. Siguiente ejemplo, lo que queremos es derivar el logaritmo de x al cuadrado menos 4x en base 5. Entonces la derivada del y será igual a 1, ¿verdad? Sobre u, que es x al cuadrado menos 4x, multiplicado por el logaritmo natural de la base, que es 5, por la derivada de x al cuadrado menos 4x.
Entonces la derivada de x cuadrado menos 4x es 2x menos 4 sobre x al cuadrado menos 4x, paréntesis, logaritmo natural de 5. Y esa es la primera derivada de la función logaritmo en base 5 de x al cuadrado menos 4x. Ahora bien, llegamos a la siguiente, ¿verdad? Entonces, acuérdense las leyes que les estaba explicando por acá arriba. El logaritmo del producto es igual al logaritmo a la suma de los logaritmos. Entonces aquí, pues para simplificar un poco el proceso, esto lo puedo escribir como logaritmo natural de x más el logaritmo natural de x a la 4 más 3. ¿Okay? Y una vez que yo he aplicado las propiedades, ¿verdad? Entonces ya podemos derivar. Entonces y' es la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la derivada del logaritmo natural de x a la 4 menos 3 será 1 sobre x a la 4 más 3 por la derivada de x a la 4 más 3. Y esto es 1 sobre x más la derivada de x a la 4 más 3 es 4x a la 3 sobre x a la 4 más 3. Si usted quiere, pues trabajamos con el denominador común, que en este caso es x por x a la 4 más 3. Y en el numerador tenemos x a la 4 más 3. Y en el número y el siguiente más 4x a la 4. Y esto sería entonces 5 veces x a la 4 más 3. Todo dividido por x a la 4 más 3. Y esa sería la primera derivada. ¿Ok? En el siguiente, pues hacemos lo mismo, ¿verdad? Aplicamos ley de logaritmos y lo que nos queda es logaritmo en base 5 de x al cuadrado más logaritmo en base 5 de 5 a la x. Puedo seguir aplicando ley de logaritmos y esto se convierte en 2 logaritmo de x en base 5 más x por el logaritmo de 5 en base 5. Muy bien. Pero el logaritmo de 5 en base 5 es 1. Hay una propiedad que le dice que el logaritmo de a en base a es igual a 1. ¿Ok? Así que usando ese hecho, pues ahora sí la derivada es muy simple, ¿verdad? ¿Qué estoy evitando al aplicar ley de logaritmo? De que yo tenga que derivar un producto, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces la derivada de y va a ser 2, ¿verdad? Por 1 sobre x por el logaritmo natural de 5. Más, como logaritmo natural de 5 en base a 5 es 1, la derivada de x es 1. Y se acabó. ¿Ok? Observen, entonces es muy simple cuando usted aplica ley de logaritmos. Muy bien. Hacemos todos ejemplos antes de pausar. Y esto es, aplicando una de las leyes, la ley del cociente, nos queda logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de x a la 3. Pero logaritmo natural de 1 es 0. Entonces nos va a quedar 0 menos 3 por logaritmo natural de x. Miren qué simple es ahora la expresión. Y entonces la derivada será simplemente negativo 3 por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Y se acabó la derivada. En el siguiente ejemplo, pues hacemos lo mismo, ¿verdad? Esto es 2x al cuadrado. Como la cosecante está elevado al cuadrado, lo puedo multiplicar por 2, logaritmo natural de la cosecante de x. Así. Y esto es 4x al cuadrado por el logaritmo natural de la cosecante de x. Ahora sí podemos derivar, ¿verdad? Aplicando propiedades de diferenciación. Entonces la derivada del y va a ser igual a 4, la derivada de x al cuadrado, hay que aplicar la derivada del producto, que es 2x, por el logaritmo natural de la cosecante de x, más 4x al cuadrado por la derivada del logaritmo natural de la cosecante, que es 1 sobre cosecante de x, por la derivada de la cosecante de x. Así. Entonces esto es 8x, logaritmo natural de la cosecante de x, más 4x al cuadrado. La derivada de la cosecante, recuerde, es negativo cosecante de x por cotangente de x, y todo esto dividido por la cosecante de x. Cancelando la cosecante, pues lo que nos queda es 8x por el logaritmo natural de la cosecante de x.
menos 4x al cuadrado por la cotangente de x. Y esta es la derivada. ¿Ok? Entonces, pues observen, ¿verdad? Que derivar funciones logarítmicas es bastante simple, pero recuerde aplicar siempre la ley de logaritmos.